Miyazakiko munduko txapelketa hontan hasi da lehiaketa Nadia Erostarberentzat, gaur bi saio uretan, lehenengoan sentsazio beak pentsatzen dut, bigarrengoan zailagoa zen bide hori. Bai, egia esan da lehenengo manga nahiko ondo juntzait, olatu honak hartu eta oso ondo surfeatut, orduan ere surferak utxiet. Eta bigarrengoa, nivelare altu osan, oso manga zailan ekan, eta gero ere ez ditut olatu honak hartu, orduan pixkat gogo horrekin gehiago naiz nire surferak usteko, baina beste aukera badakau orduan gogoakin nire surferak usteko. Azken egunetan hemen entrenatzen aritu zarete, olatuak ere bestelakoak eta horrek ere agian pixkat aldatzen du, ez? Baten prestakuntza eta uretan izan duzuen egokitzapen hori, gaur olatu horiek, entrenatzen aurkitu dituzuen horiek ez dira gehiegi agertu, ez? Ez, egia esan lehenengo egunak oso txikia zen, ia ez zoden olatuak. Eta geho bi podium daude, orduan zuketzenekin nun surfeako zenun, orduan biak surfeatu bertzia, eta geho marea aldaketak bai, inoiz ez dakizu ze marea tokatuko zaizun, orduan inoiz ez dezu surfeatzen zure manganekiko zuen kondizio berdinak. Azken finean denatzat berdina da, orduan alik eta horren hain berda. Bihar oraindik aukera aurrera egiteko lehiaketa horretan, pentsatzen dut, gaur izan duzun bigarren saiortako maila baino gutxiago topatuko duzula arerioen aldetik behintzat, eta zuk ere zure maila onena eman da aurrera egiteko aukera hori badaudela. Ba, egia esan da nik ikusten dut aukerak pare bat ronda gehiago pasatzeko. Zebain repeskan bakala jundianak jutea, nahiz eta nivela handia izan ez da oain eukieten rondan bezain handia. Orduan, aber nola jute zaiten, nire surfera saioko nahiz erakusten eta aliketa dena ematea. Venga, sorterik onena eta suerte bihar. Eskerrik asko. Arranca la competición en Miyazaki para Nadia Erostarbe con esos dos primeros hits, quizá mejores sensaciones en el primero que en el segundo. ¿Cómo te has sentido en el agua? El primer hit me ha ido bastante bien, he surfeado muy bien, he cogido buenas sensaciones, buenas olas y me he sentido a gusto. En el segundo ya el nivel era bastante más alto, he tenido una manga bastante difícil y tampoco he podido coger buenas olas, entonces me he quedado un poco con esas ganas de poder enseñar mi surf. Pero tengo otra oportunidad, así que con ganas de poder enseñar mi surf. Se podría decir que en los últimos días entrenando en el agua os habéis encontrado olas bastante diferentes, ¿no?, a las que habéis tenido hoy en competición. Eso también supongo que cuesta un poco adaptarse y aunque sea igual para todas, pues sí que genera ciertos cambios, ¿no?, en la forma de plantear la competición. Sí, la verdad es que estos días no ha habido nada de olas, en los últimos 2 días ha entrado olas y ha habido mucha gente surfeando, entonces no hemos podido coger todas las olas que queríamos tampoco. Y luego el cambio de marea y todo también varía mucho. Tú surfeas en una marea, igual luego la manga la tienes en otra. Y luego también hay 2 podiums, entonces no sabes en cuál te va a tocar hasta que llegue el día y es un poco, tienes que surfear las dos y es un poco liada, pero bueno. Bueno, mañana mostrando tu mejor versión, posibilidades de seguir adelante en este mundial, ¿no? Sí, la verdad es que yo me veo con posibilidades de pasar un par de rondas más. Ahora tengo la ronda de repesca, que el nivel es un poco más bajo, entonces con más posibilidades y con posibilidades también de enseñar mi surf y surfear lo mejor posible. Venga, pues mucha suerte para mañana. Gracias. A 6.77. Yellow, Spain, fourth white, Costa Rica. Primero está rojo, Australia, segundo azul, Perú, tercero. La veamos. Primero de backside, la derecha. La segunda ola. In first place, Stephanie Gilmore from Australia. In second, Analí Gómez from Peru. In third, Nadia Erostarbe from Spain. And in fourth, Eva Woodland from Costa Rica.